Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Justice League Unlimited número 14 con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia continúa en el infierno, con los Terrific Seven, antes los Terrific Ten, liderados por Mr. Terrific, Dr. Fate, Aquaman, Batman Beyond, Superman Blue, Owlwoman, Goldhawk y el mismo Mr. Terrific, quien señala que están en la etapa más oscura del viaje y les pide a los demás que, si están con él, se pronuncien. Todos se reportan. Batman Beyond se sorprende porque el suelo se ha vuelto más irregular, más blando y hasta medio chicloso, y pregunta en qué están parados. Superman Blue ilumina el lugar para ver mejor, y queda anonadado ante lo que ve. Miles y miles de rostros, gimiendo y lamentándose eternamente. Batman Beyond, quien por fin se identifica como Tim Drake, se dice a sí mismo que eso es solo un sueño. Y Mr. Terrific anuncia que no dará un paso más hasta que alguien los cargue. Aquaman detecta algo en el aire, un extraño sabor que le indica que hay agua cerca de ellos. Mr. Terrific es asistido por Goldhawk y les dice que estaba esperando el momento en el que encontrarían a quien tienen delante de ellos. Alguien que Goldhawk quizá no reconozca por su nombre, aunque se trate de una figura muy conocida por todos. Caronte, el barquero del río Stygia. Allí, en su tenebrosa balsa, aparece Caronte, quien les pregunta si están buscando paso al corazón del infierno. Mr. Terrific responde afirmativamente y agrega que sabe que el paso requiere un pago. Le entrega 7 monedas doradas, una por cada uno de ellos, y 3 más. Caronte las toma, las observa, y de pronto les dice que no pueden estar hablando en serio. Nos movemos a la Watchtower, donde Red Tornado convoca a todos los demás miembros de la Liga de la Justicia Unlimited que quedan. Hay una alerta alfa de prioridad 1. Entre los presentes vemos a Mary Marvel y los Challengers of the Unknown, a Elastic Woman, Robotman y Negative Man de la Doom Patrol, a Fire y Ice, a Rana Dorada, Cadejos y Boruca. Red Tornado les comunica que, con el equipo de Mr. Terrific, buscando al demonio Nerón, están con las fuerzas al mínimo. Anticipándose al arribo de Darkseid, la Tierra ya está evacuada en un 94%, pero, según informes, el último cónclave de supervillanos del planeta ha caído bajo el mando de Nerón. Y, según Kid Flash, Martian Manhunter y Dr. Occult han detenido el proceso de evacuación de Oklahoma City, por lo que necesitan refuerzos de manera inmediata. Red Tornado agrega que el Quantum Quorum, o sea Time Trapper, World Forger, Booster Gold y Gorilla Grodd, ha solicitado el uso exclusivo de la Watchtower, por lo que, quienes no hayan sido designados para ayudar en la Tierra, se reunirán en el puesto lunar de la Justice League, donde los Titans están coordinando la evacuación. Ahí ya están Arsenal, Donna Troy, John Kent y Kelex. Blue Beetle le avisa a Red Tornado que está en el Boom Room y que irán a donde sea que Kid Flash se esté dirigiendo. El Boom Tube se inicia pero, de pronto, Blue Beetle se percata de que hay un problema. No funciona y todas las naves están ocupadas. Así que están atrapados allí. Volvemos al infierno. Mr. Terrific no entiende por qué Caronte rechaza el pago, y este le dice que esas monedas son impersonales. Él recibe monedas que les fueron entregadas a los recién fallecidos por aquellos que lloran por sus muertes. Así que, para poder abordar su barca, necesita algo significativo de cada uno de ellos. Batman entrega su batarán. Confiesa que no es una reliquia familiar, pero que debe tener mucha utilidad allí abajo. Owlwoman entrega una pistola criogénica, dando la misma explicación. Goldhawk le da su medallón de metal NPA, argumentando que, sin antigravedad, volar allí abajo será más agotador. Dr. Fate le entrega sus brazaletes de aprendizaje y comenta que sin ellos, los hechizos se vuelven más difíciles de recordar. Aquaman le da a Caronte lo único que tiene, la prótesis metálica de su brazo. Mr. Terrific señala que él y Superman no tienen nada para entregar, por lo que pregunta a Caronte si pueden darle partes de su cuerpo, pero Caronte responde que no, le darán pequeñas partes de su espíritu. Le dice a Mr. Terrific que él ha dedicado su vida a buscar la justicia y la igualdad en todos los asuntos. Pues bien, ya no lo hará más. Y vemos cómo las palabras fair play, juego limpio, de su tatuaje se esfuman en el aire. Finalmente queda Superman, famoso incluso en el inframundo. De él exige algo trascendente. Eso por lo que es conocido tanto arriba como abajo. Si quiere seguir el camino, debe abandonar su esperanza. Aquaman se queja. Superman es el faro de todos ellos. La esperanza lo es todo para él.
Ellos no podrían seguir su camino allí abajo sin su inspiración. Pero Superman está resignado, no tiene nada más para dar. Caronte, entonces, estira su mano hacia Superman y le quita toda la esperanza, que sale de su cuerpo como si fuera un espíritu que se evapora en el aire. Caronte le dice luego que los demás dicen necesitarlo y le pregunta qué tiene en su alma ahora, a lo que Superman, totalmente abatido, responde que solo siente vacío. Batman lo ayuda a subirse a la barca, mientras Superman suelta palabras desalentadoras sobre el éxito de la misión y el sentido de estar allí. Pero una vez a bordo todos, la barca parte. Nos movemos a Oklahoma City. Kid Flash se comunica con Red Tornado, le dice que Mary Marvel se les ha unido, y le pregunta a quién puede enviar como soporte. Red Tornado le responde que a nadie, mientras ellos ingresan en la esfera de protección, gracias a la intervención de Dr. Occult. Kid Flash responde que aprovecharán al máximo lo que puedan hacer, pero necesitarán refuerzos ya que, según sus informes, están en el punto más peligroso del planeta. Pero lo que se ve no se corresponde con esa definición. Dentro de la cúpula hay un vecindario en perfecto orden, con jardines bien cuidados y bellas edificaciones. El grupo está confundido y se dirige a la iglesia que está cerca de donde se encuentran. Entran en el edificio, haciendo comentarios sobre el color verde que reina en todo el lugar. Cuando ingresan, frente a ellos, se levanta una figura encapuchada, quien le dice a un grupo de seguidores arrodillados, con solemnidad, que deben oír sus palabras. Ante el Armagedón, la única opción que les queda es seguir al ángel Nerón. Él los protegerá y les garantizará la supervivencia. Él solo pide a cambio que comprometan sus almas a la gracia eterna. Se dirige a uno de los arrodillados, preguntándole si ya está listo. El hombre responde que sí, y el celebrante exclama, por el poder del que ha sido investido, que está salvado para siempre. Una energía verde rodea al otro hombre, que termina agradeciendo con el rostro compungido. Kid Flash se adelanta y golpea al encapuchado en el rostro, mientras le dice que es un maníaco que le roba a esa pobre gente sus almas. Martian Manhunter se dirige a los presentes para explicarles que ese hombre no es un salvador, sino un criminal llamado Atomic Skull, y les pide que se vayan antes de que pueda hacerles daño. Mary Marvel sujeta a Atomic Skull y le pregunta si también es otro miembro de la Liga de Perdedores Unlimited, pero cuando está por golpearlo, una gran explosión se lo impide. Los aliados de Atomic Skull han llegado, listos para el enfrentamiento. Electrocutioner, Sabbac, Slipknot y Cyanide, quienes declaran que son el ejército sagrado de Nerón y que van a matarlos. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Greenwolf 9838. Volvemos a la balsa de Caronte. Mr. Terrific le dice a Goldhawk que no le gusta su mirada perdida. Necesita que esté concentrado. Goldhawk le responde que la oscuridad le resulta restrictiva y que su raza sufre de claustrofobia. Por otra parte, le enseñaron que sus muertos deben atravesar fuertes vientos para llegar a la otra vida, no un río de aguas mansas. Dr. Fate comenta que, en la Tierra, es común que las culturas crean en un río que debe cruzarse para llegar al más allá. Por ejemplo, los nórdicos tomaban el puente Gjallar-Brú para cruzar el River of Howling. Aquaman agrega más ejemplos. Los budistas tienen al río Sansu, los mesopotámicos, el río Hubur, y los finlandeses el Tuanelanvirta. Él sabe algunas cosas sobre el agua. Caronte responde que su amigo alado no. Superman le cuenta que es de otro mundo, pero Caronte precisa que se refería a la descripción que hizo del río por el que marchan. El Estigia no es un río de aguas mansas. En eso, un enorme monstruo sale del agua, amenazando la barca, acompañado de varios otros monstruos más pequeños, como peces. Owlwoman grita desesperada, y Aquaman decide lanzarse al río, diciendo que hará su mejor esfuerzo para controlar al monstruo. Se monta sobre él, y les dice a los demás que sigan. Él los alcanzará luego, pero Dr. Fate no está de acuerdo con el plan, ya que así perdieron a los demás miembros del equipo. Él podrá ayudar una vez se haya encargado de los monstruos más pequeños. Aquaman se esfuerza en su tarea, hasta sangrar. Entrega todo de sí para controlar a la bestia, pero termina hundiéndose en el río junto a ella. Inmediatamente, el río se calma. Pareciera que Aquaman entregó su vida salvando a sus compañeros, pero algo comienza a moverse, y Aquaman emerge glorioso de las aguas, habiendo acabado con el monstruo. Mr. Terrific comenta que por fin tuvieron una prueba relativamente sencilla, mientras observa la costa a la que deben llegar.
espera que pronto se encuentren con Nerón. Pero algo en el rostro de Old Woman y Batman Beyond indica que no todo está bien. Del agua emerge un enorme cuerno que atraviesa a Aquaman por el pecho y lo hunde en las aguas para ya no volver. La barca llega a la costa, pero el grupo está destruido. Dr. Fate se lamenta desconsolado. Superman la abraza para apoyarla, pero Mr. Terrific solo dice que él sabía cuál era la misión y que deben seguir. La muerte de Aquaman no debe ser en vano. Volvemos a la Watchtower. Blue Beetle y los Challengers of the Unknown intentan encontrar la falla en el Boom Tube. Todo parece indicar que no es un error de la máquina en sí. En eso la electricidad se corta. Blue Beetle pregunta qué sucede con el núcleo de energía. Los Challengers le informan que está sobrecargado. Han usado energía no solo para la Watchtower, sino también para los diversos puntos de evacuación. Es demasiado, y todo está empezando a fallar. En la Tierra, los teletransportadores, los extractores del microverso, los rayos de la zona de supervivencia, incluso en las naves de evacuación desplegadas por toda la galaxia. Finalmente, mientras se muestran imágenes de lo que pasa en la Watchtower, de Mr. Terrific y los Terrific Six en el infierno, y del ataque del ejército sagrado de Nerón en Oklahoma, Kyle Morgan concluye que, a menos que puedan averiguar cuál es el problema en poco tiempo, nadie podrá sobrevivir. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos, tanto arriba como abajo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.